Buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a este seminario, Conversaciones sobre Mediación y Museos, Identidades en Diálogo. En esta sesión vamos a retomar un poco la conversación que iniciamos en la sesión anterior, en torno a la construcción de identidad desde las experiencias de los museos. Conversaciones sobre Mediación y Museos es un espacio que se abrió al público a partir de la mitad del último semestre de este año, y en donde se proponen diálogos críticos en torno al ejercicio de la mediación y en donde se invita en cada una de las sesiones a distintos espacios expositivos. También es importante decir que este seminario se compone de 5 sesiones, esta es la última, la quinta, y que se estuvieron realizando una vez al mes y se abordaron las distintas curadurías en las cuales está organizadas las colecciones del Banco de la República. En esta sesión partimos del tercer capítulo de la colección, que es la curaduría de la renovación vanguardista. También en cada sesión invitamos a distintos personajes relacionados con el ejercicio de la mediación o de curaduría o el ejercicio de museología, para hablar sobre discursos curatoriales, la relación con el público y la pertinencia de los espacios y cómo se comunican también los mensajes de las colecciones al público. En esta oportunidad nos acompañan Álvaro Medina, Mayali Tafur, Mónica Fuentes y Héctor García, y daré una pequeña introducción a cada uno de ellos. Y también es importante contarles que la sesión, que cada uno de ellos tienen muy poco tiempo, que va a ser a lo mejor frustrante, pero solamente les dimos máximo 20 minutos porque lo que más nos interesa es la conversación que se toma a cabo al final de la conversación. Entonces, bueno, primero voy a presentar a las primeras exponentes, que es Mayali Tafur, quien es responsable del área de educación del Museo Nacional de Colombia. Es máster en estudios culturales, microbióloga, especialista en pedagogía y dinámicas de comunicación, con muchos años de experiencia en procesos de apropiación social del conocimiento, de diseño y de ejecución de proyectos sociales y culturales. También nos acompaña del mismo equipo de educación del Museo Nacional, María Mónica Fuentes, quien es la responsable de procesos de formación de mediadores del Museo Nacional, y ella es profesional en relaciones internacionales de la Universidad del Rosario y desde el 2015 es mediadora del Museo Nacional de Colombia. Nos van a hablar del proyecto educativo del Museo Nacional y se van a enfocar en una sala que es Diálogos sin Olvidos, diálogos sobre el mundo prehispánico. Bueno, buenas tardes, yo soy Mayali Tafur y junto con María Mónica Fuentes, que somos las dos del Departamento de Acción Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia, queremos venirles a compartir, por un lado, en qué andamos en el Museo Nacional de manera general y de manera particular, por otro lado, empezar a hablar acerca de en qué andamos en mediación. Nosotros hemos organizado esta presentación en cuatro espacios, 4 pedazos. Lo primero les vamos a contar en qué estamos en el Museo Nacional con el tema de la renovación. En el segundo momento vamos a hablar acerca de la apuesta de la mediación en el museo. El tercer momento es para compartirles la exposición Tiempo sin Olvido, Tiempo sin Olvido, diálogos desde el mundo prehispánico, y cerramos con el cuarto espacio en donde nos centramos en el tema de la mediación y de la mediación de un museo que está en renovación y de temas que tienen que ver con arqueología y etnografía. En términos del proceso de renovación del Museo Nacional, les queremos contar que esta inició en el 2012 y está muy centrada en el tema de cambiar, de renovar el relato de nación del Museo Nacional. Tiene 4 pilares que tienen que ver con, por un lado, contar un nuevo discurso, narrar de manera diferente la nación desde el museo, con más voces y mostrando un discurso mucho más incluyente, mucho más coherente con nuestra constitución actual y la manera en la que nos debemos leer
como nación en este momento. El segundo gran pilar que estamos trabajando en este proceso de renovación es que es una narrativa primordialmente temática más que cronológica. El tercer pilar de esta renovación tiene que ver con un diálogo entre las 4 curadurías que se tienen, que son arqueología, etnografía, arte e historia. Y el cuarto gran pilar que tenemos es actualizar la forma de comunicar las cosas con los diferentes públicos. Además, en este proceso de renovación también hemos empezado como a pensar mucho más el tema de nuestra misión y de nuestra misión en el Museo Nacional. Y es así, les estoy hablando además de estos temas de misión, de visión y de renovación del museo, porque eso se convierte como en esta gran sombrilla que desde la institución de alguna manera está invitando a todos los procesos, incluyendo los procesos de mediación, a ser parte como de una apuesta colectiva institucional, en términos como de hacer parte del museo desde los diferentes frentes. En términos de la misión, entonces nos reconocemos como un lugar de encuentro para dialogar, celebrar, reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. En términos de la visión, y la visión tenemos una mirada muy específica de la visión, no como algo que es hacia donde vamos a ir, sino algo que está dentro del proceso, y para nuestra visión lo que hicimos fue como caracterizar cómo queríamos que fuera ese espacio de encuentro que nombramos en la misión, y ese espacio de encuentro entonces queremos que sea liviano, rápido, exacto, visible, múltiple y consistente. Como en este gran marco de la renovación y en lo que andamos, y digamos que como las apuestas institucionales, pues ahí estamos hablando también de nuestra apuesta actual de la mediación. Y quisiera hablar como es la apuesta actual de la mediación, muy relacionada con la experiencia del visitante, esto porque reconocemos que la mediación ocurre en diferentes instancias en el museo, no es algo que tiene que ver solo con los mediadores, ¿no? O solo en el momento en el que estoy interactuando, sino que reconocemos que la curaduría también hace unos ejercicios de mediación. Hoy hablaremos con 2 curadores que también están como en esta dinámica. La museografía, desde la escenografía, los colores que escoge y todo este tema está también teniendo que ver con procesos de mediación y la comunicación. Nosotros con todas las áreas del museo, y por ejemplo detrás del proceso de la creación de espacios de exposiciones de larga duración o temporales, nosotros como equipo educativo pues estamos también como velando por lo que tiene que ver con la experiencia del ciudadano, porque finalmente es en esa experiencia del ciudadano, es la mediación que nos involucra a los equipos educativos, y en esta mediación de los equipos educativos estamos teniendo que ver con, pues están los ciudadanos, están los mediadores, están los objetos y están los contenidos, esto en permanente interacción. Y frente a esa mediación que está ocurriendo en la experiencia del ciudadano, es como la que quisiéramos hablar, porque en este proceso de renovación también desde el equipo educativo hemos empezado como a nombrar más, como a caracterizar más, como a ver lo que nosotros hacemos y de qué manera lo explicamos, pero también a proponer nuevos lugares en donde movernos. Es así como quisiera como compartirles algunas reflexiones. Una de las reflexiones es que vemos la mediación como un puente, pero no solamente un puente algo que conecta dos puntos, sino también la mediación como lo que ocurre en el puente, porque en el puente también pasan cosas, ¿no? Y de eso también va como la mediación. En términos como de esta metáfora también es pensar para qué funcionan los puentes. Los puentes están funcionando para juntar cosas que son difíciles de juntar, o para juntar cosas que queremos intencionalmente, que nos parece estratégico juntar, pero también hay otra dimensión de la mediación que no necesariamente es actuar como puente, sino también
es mostrar diferentes otras maneras de mirar. Esto porque a veces no estamos en un contexto que esté necesitando ser conectado, sino que también estamos muchas veces en la misma orilla, ¿no? O sea, estamos hablando de los mismos temas, estamos hablando de comunes, estamos hablando de cercanías, y por eso mismo desde la mediación pensamos en que podemos proponer otras maneras de mirar, y esas otras maneras de mirar es otras partes de la historia, ¿no? Es complejizar lo que nosotros estamos ahí poniendo en juego, pero también otras maneras de mirar tiene que ver con lo multisensorial y como otros sentidos para acercarnos a estos temas. Y en estas otras maneras de mirar pues son claves también estos ejercicios de negociación que finalmente también tenemos que hacer en nuestros diálogos y en la manera en la que vamos como comunicándonos. Hablamos mucho como de las mediaciones en torno al tema de los diálogos, estos diálogos que se van con los visitantes, pero queremos también llamar la atención en la reflexión que ha significado entender que los diálogos tienen que pasar con nosotros como equipo de mediadores, porque nosotros aprendemos de los visitantes, construimos los visitantes, pero construimos también y muchísimo entre nosotros mismos. Y es por eso que solamente que tenemos que propiciar y reconocer que la interacción y en los diálogos entre nosotros es que estamos aprendiendo por un lado, fortaleciendo nuestra mediación, pero a la vez también poniendo como unos comunes de intencionalidades sobre los que después ya podemos como llegar a las particularidades, ¿no? Porque a estas cosas que están dependiendo del estilo de la mediación de cada uno de nosotros. Con este contexto entonces quisiéramos compartirles la última exposición de larga duración que abrió el Museo Nacional a finales de septiembre. Como les contaba, Camilo Sánchez, estuvieron hace un mes cuando Camilo habló de este tema. Sí, bueno, que decía que un poco como el tema de la apuesta del Museo Nacional es, por ejemplo, dejar de pensar que las exposiciones son permanentes. Por eso hablamos de exposiciones de larga duración, un poco más flexibles. Frente a las exposiciones de larga duración, esta es Tiempo sin olvido, diálogos desde el mundo prehispánico, y quisiera compartirles la manera en la que estamos poniendo en juego todo esto que les conté antes. Si bien es una exposición que está respondiendo a estos 4 pilares, todas las salas que están renovándose en este momento, pues digamos que lo resuelven de manera diferente, ¿no? Dependiendo como de las temáticas, dependiendo de lo que va ocurriendo en el momento, se van resolviendo. Y esta es la sala que en lo personal, esto no sé, María Mónica y los demás como del museo qué opinan, pero en lo personal es una de las salas que más ha pensado en la experiencia del visitante, la verdad, empezando por su objetivo que tiene que ver con generar empatía con el pasado, y como ha sido más cercana con la experiencia del visitante, ha sido en la que de manera más concreta hemos podido participar con más estrategias educomunicativas, en donde podemos ver, por ejemplo, que hemos logrado algunos espacios más multisensoriales. Esto es un paisaje sonoro, tenemos varias piezas táctiles, y además pudimos incluir varias preguntas que están interpelando a los visitantes, y además son muy útiles en el momento de trabajar los procesos de mediación. Y también en esta sala, no sé si han ido a verla, están súper invitados a ir a verla, y si nos avisan con tiempo hasta los estamos esperando y todo. Es que también estamos viendo ya los diálogos entre las piezas de diferentes colecciones que hacen diferentes conexiones. Entonces esta es como la sala, y es una sala que está pues, si bien están dialogando, conversando estas 4 colecciones, igual pues está muy centrada en la colección arqueológica del Museo Nacional. Entonces poco les hemos contado en qué anda el proceso de renovación, porque nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, porque la mediación está inmersa también en ese diálogo
en esa apuesta institucional que todos deberíamos tener clara en los espacios en los que estamos, porque es lo que yo estoy poniendo en mis visitas, en mis diálogos compartidos, en mis introductorias, en mis talleres, en las cosas que estamos haciendo. Y luego, como de esta introducción, quisiéramos entrar al tema de la mediación y de la apuesta de lo que va en términos de lo que sería una mediación en este espacio que les estamos contando, o lo que está haciendo un poco con los retos también que tenemos. Entonces, pues mi nombre es María Mónica Fuentes, yo soy mediadora. Y es muy interesante porque a veces cuando uno escucha sobre mediación, escucha hablar es a otros. Pero ¿qué pasa cuando uno es el que tiene que trabajar con los públicos? Entonces, yo les voy a hablar de mi experiencia y la experiencia de nuestro equipo en torno a la mediación en esta sala. Es una sala que, como ustedes se dieron cuenta, se abrió en septiembre, finales de septiembre. Entonces, tampoco es que tengamos una gran experiencia con el trabajo de la sala, sino que estamos encontrándonos con este espacio. Pues realmente cuando uno quiere abordar una temática dentro del museo, como mediador no existe una fórmula, no hay una forma de llegar a trabajar todos los contenidos. En el caso de esta sala, nosotros lo primero que hicimos fue una exploración junto a la curaduría, y eso es algo muy importante porque en el museo abrimos un diálogo a partir del año, pues, de la renovación y particularmente desde el año pasado, de sentarnos con los curadores, sentarnos con museografía, entender por qué se tomaron las decisiones que se tomaron dentro del museo. Entonces, la primera etapa fue encontrarnos con las piezas, mirar de dónde son, qué elementos tienen, para poder entender así cuáles son las intenciones de la curaduría. Si nosotros como mediadores tenemos claro esto, podemos generar experiencias para el público y tiene sentido nuestro trabajo también dentro del museo. Luego, inicia un proceso de apropiación, y esto es muy importante porque a veces uno cree que los mediadores todos somos igualitos, pero no, todos venimos de diferentes campos diferentes, tenemos diferentes experiencias, diferentes conocimientos, y uno pone en juego eso cuando trabaja con los públicos. Entonces, luego de que uno estudia sus piezas, se apropia, uno hace también curaduría, y esa curaduría la pone a trabajar con los públicos, y es el momento donde nos encontramos nosotros ahorita. Y por supuesto, la experimentación. ¿Y uno cómo experimenta? Pues experimenta directamente con los públicos. Hemos tenido nosotros como dos experiencias interesantes, una con un grupo de colegios que llegaron 90 niños y iban especialmente para la sala, y entonces uno dice, pongo a todo el mundo en la misma sala o nos vamos a diferentes puntos del museo. Y ahí comenzó ese proceso de curaduría que empezamos a hacer nosotros los mediadores, a conectar una sala del proyecto de renovación con otros espacios del museo que no responden a la renovación, pero que tienen este mismo espíritu de hacernos pensar, pues, quiénes somos y quiénes seremos, y pues toda la idea de la misión del museo. Yo les voy a contar como de un pequeño caso que hicimos con la sala, y una de esas temáticas interesantes es uno cómo trabaja con públicos de domingo, esos públicos de familias, ¿no? Cuando uno tiene un grupo de colegio, tiene unas indicaciones claras, los lleva de un lado al otro, pero el público de domingo es muy retador. Entonces, nos apropiamos del texto de la curaduría. Esta sala tiene 10 ejes temáticos, y cada eje tiene su universo de intenciones y su universo de piezas. En este caso hablábamos de representar el cuerpo como símbolo, y esto viene de una herencia de un taller que nosotros hacemos, que es corporalidad, que es un taller donde nos sentimos cómodos dentro del museo. Entonces empezamos a trabajar la idea de cómo la forma en que nos vestimos, los elementos que llevamos en el cuerpo, hablan de quiénes somos dentro de nuestra sociedad. Y a partir de eso empezamos a observar las piezas que estaban dentro del museo, dentro de esa sala en particular, y empezamos a experimentar. Entonces, ¿con qué formato? Una cartelera, porque era un domingo, entonces era como el día de trabajo rápido. Y nos dimos cuenta que si uno empieza a hacer reflexiones desde lo cotidiano, esos patrimonios grandísimos, hablando de lo prehispánico, hablando de lo arqueológico, que a veces están tan lejanos, si uno lo pone en términos de lo cercano y lo que es uno, empiezan a cobrar sentido porque están esos objetos en el museo y por qué tenemos que hablar de los objetos en el museo. Entonces empezamos a darnos cuenta que si uno empieza a hablar de olores, de lo cotidiano, de las memorias, genera automáticamente una representación. Eso es una cosa muy bonita, que uno empieza a encontrarse con el público, la gente se apodera de la sala. Entonces miren acá lo que sucede, como la misma museografía
la gente empieza a utilizar la museografía para apoyarse y para empezarse a pintar y se apoderan de los elementos, y es así como empezamos nosotros a trabajar como con una sala. En este caso el resultado, pues todavía pues siempre vamos a encontrar resultados diferentes dentro de la mediación. Nuestro reto es generar una empatía y entender quiénes sean estas personas del pasado y quiénes somos nosotros también como sociedad, y no mostrar que somos diferentes. Yo creo que ese es como nuestro reto, y también las intenciones de la curaduría es hablar de los comunes entre estos pueblos y nosotros, y eso nos lleva a que no solamente esta lectura que hacemos de la colección de arqueología la tenemos en esta sala, sino la llevamos a todos los niveles del museo, que también es algo muy interesante. Como les comentaba, como ya para cerrar esta parte, estamos hasta ahorita conociendo la sala y estamos hasta ahorita experimentando con la sala, entonces es interesante porque todavía no hemos pensado en qué vamos a hacer con estos conocimientos, y este es el reto de la mediación, porque con la mediación hay mediaciones de autor, ¿no? Uno no puede unificar todas las mediaciones dentro del museo. Y nosotros, algo que también nos parece interesante es que todas nuestras exposiciones, las de larga duración, las temporales, siempre tienen que estar conectadas con nuestras colecciones. Es algo que también es interesante, no son espacios diferentes, sino son espacios que están juntos, y el reto del mediador entonces de uno es entender su colección, entender el espacio, leer al público, leerse uno también, saber qué le gusta y qué no le gusta para poder dialogar con la colección y con los públicos. Y esto es como nuestra experiencia en torno a la sala de Tiempo sin Olvido. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente intervención, que será de Héctor, me parece que se relaciona mucho con el tema de generar empatía con las comunidades del pasado, que lo acabas de mencionar, Mónica, y es encontrar esos puntos comunes entre esas comunidades del pasado y con los visitantes. Y Héctor, que es curador del Museo del Oro y antropólogo, nos va a contar de la experiencia sobre su más reciente curaduría, que es la renovación del Museo Etnográfico del Banco de la República en Leticia, y en donde acá el visitante y también esta comunidad se vuelve el mismo agente. Entonces, bueno, les voy a contar un poco más de Héctor. Entre sus últimas curadurías de las muestras temporales del Museo del Oro ha estado Molas, Capas de Sabiduría y Esto tiene arreglo, cómo y por qué reparamos las cosas. También en sus últimas curadurías él ha explorado las diferentes estrategias de articulación entre los públicos de las exposiciones, los contenidos curatoriales y las selecciones museográficas. Entonces, bueno, le paso el micrófono a Héctor y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a María Elsa por la invitación, a los colegas aquí en la mesa, a todos ustedes por estar aquí presentes. Quisiera invitarlos a que viajaran a Leticia y conocieran el Museo Etnográfico, pero sobre todo que conocieran Leticia y pasaran por el Museo Etnográfico para entender la dimensión del sitio en el que se encuentran, la dimensión cultural, la dimensión natural, geológica e histórica de este lugar. Voy a dar varios datos, algunos más desconectados que otros. Seguramente muchos de ustedes conocen distintos aspectos de la historia del Museo del Oro, de la historia del Banco de la República y de su actividad cultural, entonces no será necesario tampoco profundizar mucho en ello, pero algún contexto será necesario. Estoy en el final de la presentación. El Museo del Oro del Banco de la República tiene 6 museos regionales, 6 museos que están en distintas ciudades del país. 5 de esos museos son museos del oro, algunos de ustedes seguramente los habrán visitado, el Museo del Oro Zenú en Cartagena, el Nariño en Pasto, pero tiene un museo etnográfico en Leticia. Ese es un museo que hace parte de la red de museos del oro. No es un museo de colecciones arqueológicas, es un museo que está compuesto por una colección etnográfica, sobre todo una colección etnográfica que fue recogida a mediados del siglo XX por una comunidad de misioneros capuchinos, en particular por un padre catalán que se asentó en Leticia, y ahorita vamos a ver un poco más sobre esta historia. Y
esa comunidad entregó en comodato, en préstamo al Banco de la República una colección de aproximadamente 350 objetos recogidos en esas décadas. Por 20 años el banco administró esa colección como parte de los acuerdos del préstamo y había un acuerdo entre las dos partes según el cual al final de esos 20 años, si el banco había hecho bien su trabajo y si los capuchinos estaban de acuerdo, la colección entraría a ser parte del acervo ya propiamente de las colecciones del Banco de la República, cosa que efectivamente ocurrió. En esa coyuntura y además en un proceso también de renovación de los guiones museográficos y de las exposiciones del Museo del Oro, tanto en Bogotá como en otros lugares del país, se pensó en hacer una actualización de contenidos y una renovación de este museo. Y ese fue el proceso en el que yo trabajé. Entonces vamos a ver algunas imágenes que muestran un poco el cambio que ha habido entre la primera o la exposición que estuvo durante 20 años y la exposición que inauguramos en 2015 de manera global. Esto es una de las grandes transformaciones que se hizo. En la parte de arriba está el antes y en la parte de abajo está el después de la exposición. El edificio queda pues en todo el centro de Leticia. Leticia igual es un municipio que no es muy grande pues en su zona urbana y tiene un patio súper bonito, unos jardines súper bonitos que estaban un poco desolados y sobre todo sin exploración para contenidos museográficos. Entonces esa fue la primera intervención que hicimos. Decidimos hacer un recorrido dentro de este patio, hacer una intervención también paisajística y en cada una de esas unidades que ustedes ven ahí, de esas estaciones, hay unos contenidos relacionados con la historia geológica y natural de la cuenca amazónica. Una cosa que comentaba mucho uno de los curadores también que participó en la exposición, el antropólogo Roberto Pineda, es que las ciudades colombianas y Colombia en general tiene una tendencia a no mirar hacia el río, sino mirar siempre hacia las montañas. Y una de las características de Leticia es que justamente es una ciudad que está sobre el río y no solo sobre un río cualquiera, sino sobre el gran río Amazonas. Ir a Leticia es esa experiencia y un poco lo que pensábamos es que el museo podía ayudar a contextualizar esa situación. Estos son algunos aspectos de la muestra actual. El interior del museo también, el interior del edificio, mejor dicho, lo intervenimos también y en esas intervenciones lo que hicimos fue contribuir también a explorar la Colombia amazónica, ¿no? Colombia, 33% de su territorio nacional continental es la selva amazónica y la selva amazónica es muchos ecosistemas en uno y tiene muchas historias en una, ¿no? Entonces la idea era también mostrar esa diversidad dentro de esa cosa que uno a veces dice, uy, la selva, todo grande, todo verde, empezar a pensar también que hay unos procesos de menor escala, de escala intermedia y de gran escala que se articulan y que hacen posible que la selva exista. Y finalmente, el último elemento que compone la renovación del Museo Etnográfico es, por supuesto, la exhibición de la colección etnográfica. Y allí vemos las diferencias y ya empezamos a ver algunos de los objetos. Varias cosas comienzan a salir a la vista y ya hablaremos sobre ellas seguramente también en la conversación que tengamos con ustedes, pero tal vez la primera que hay que mostrar es que cambia por completo el aspecto estético, ¿no? Y detrás de ese cambio del aspecto estético hay también unas preocupaciones curatoriales y aparecen las vitrinas, ¿no? El asunto de la aparición de las vitrinas es sintomático de lo que es una intervención museológica. Estos objetos, como ven en la parte superior, antes estaban realmente al alcance de la mano y una cosa que ocurría mucho en las mediaciones, que no lo llamaría así porque tenían otro espíritu también, era que los guías cogían los objetos y los ponían a funcionar, que también tiene una gran cosa que ahora las vitrinas ya no permiten, pero también con las vitrinas y con la iluminación y con toda una modernización también de los sistemas de conservación, pues lo que se está garantizando es el disfrute por más generaciones de este patrimonio cultural. Y lo otro que podemos ver es unas intervenciones en la parte inferior de las vitrinas donde se señalan algunos aspectos más contemporáneos sobre la etnología de la Amazonia, tratando de actualizar también esos contenidos. Estos son los grupos que aparecen representados en la colección. Es una cosa que tiene que ver con la distribución de la procedencia de los objetos con respecto a la caracterización etnográfica de la Amazonia colombiana. El primer grupo es la gente de centro, seguramente algunos de ustedes han oído hablar de ellos con otros nombres. El más común es el de los Huitoto, que hacen parte de la gente de centro, pero también están los Muruimunane, los Bora y los Ocaina. Están los Yucunas,
un grupo que vive sobre todo en el Miriti Paraná, pero bueno, también hay muchas comunidades yucunas alrededor de Leticia, ahorita también daré unas claves sobre eso. Y finalmente los ticunas, que es tal vez el grupo mayoritario más representativo de Leticia y de sus alrededores, también tiene asentamientos en Brasil y Perú y es un grupo indígena realmente numeroso en la Amazonia colombiana. Cuando nosotros iniciamos el proceso de renovación de la colección, realmente nos dimos cuenta de que naturalmente hay un buen acervo de material etnográfico sobre el cual podíamos trabajar, pero que la información de los objetos tal vez no era del todo tan clara y no era tan acertada como nos gustaría que fuera. Y en medio de las investigaciones descubrimos la existencia de una catalogación inicial que hicieron los padres capuchinos y que hace parte ahora también del archivo del Museo del Oro, en el que aparece digamos, una descripción general de los objetos, ¿no? Aparecen con otros nombres, aparecen con otras categorías, aparecen con unas descripciones y ese material pues naturalmente fue utilizado por nosotros. Entonces lo que vemos acá es que está, pues hay un número de registro, está el nombre que se le da como a la pieza, aquí está el grupo étnico, el lugar de recolección, la materia prima y la finalidad, que es como una pequeña descripción de los usos. Eso lo tenemos digamos, con la totalidad de los objetos, que tal vez no siempre están todos los campos allí detallados, pero todos los objetos están registrados en ese libro. Entonces ese libro se convirtió en realidad en una fuente de información muy importante. Una vez inauguramos el museo, realmente descubrimos varias cosas que nos llamaron mucho la atención y que pensábamos que tenían un potencial enorme desde el punto de vista curatorial y desde lo que suponemos que debe hacer un museo en su trabajo de fortalecer la conexión con otros públicos. El trabajo con comunidades indígenas tiene muchas particularidades. Trabajar con colecciones etnográficas afecta, digamos, esa relación con las comunidades indígenas y bueno, ahí es donde como que aparece el proyecto en el cual estamos trabajando. A partir de esta lectura de esta información y de reconocer un poco el potencial que había en la relación entre el Museo Etnográfico y las comunidades que viven cerca de Leticia, comenzamos a hacer una convocatoria con distintos intelectuales de las diferentes comunidades étnicas que aparecen representadas en el museo. Nosotros ya habíamos trabajado previamente con ellos de una manera, digamos, un poco superficial y breve para la renovación del Museo Etnográfico y lo que decidimos ahora fue iniciar un proceso de colaboración a más largo plazo. Y lo que hicimos fue contactarlos, contratarlos como investigadores y que realizaran investigaciones sobre un conjunto de objetos que les pareciera relevantes para sus propios procesos de investigación cultural, ¿no? En la Amazonia colombiana, como en muchos otros lugares del país, las comunidades indígenas vienen adelantando procesos de recuperación, revaloración y redescubrimiento de sus tradiciones. Leticia es una ciudad que está rodeada de asentamientos multiétnicos. Esto quiere decir que uno encuentra resguardos que no son solamente de una comunidad, sino donde viven comunidades de distintas filiaciones étnicas y lingüísticas. Eso hace parte, digamos, de la complejidad del panorama cultural amazónico. Y digamos que el museo participa de alguna manera como un referente histórico de lo que es la identidad cultural para estos pueblos. Una de las intenciones de la curaduría cuando hicimos el primer acercamiento de la renovación del museo fue diluir las fronteras étnicas. Esto tiene que ver con una discusión en antropología que señala que las identidades culturales en realidad no son algo estable, fijo e inmutable a lo largo del tiempo, sino que en realidad son procesos de negociación que se actualizan históricamente de acuerdo a ciertas condiciones socioculturales y económicas. Cuando yo dije esto, que más o menos lo dije en esos términos, los intelectuales y los líderes indígenas que estaban participando del proceso realmente se molestaron porque la consecuencia que se hubiera tenido en la representación de la identidad étnica en el museo perjudicaba las maneras de decir esta es la diferencia cultural que yo represento, esta es la diferencia cultural y esta es la diferencia étnica que yo tradicionalmente he sostenido. Entonces en ese momento también se hace muy claro el carácter instrumental de los museos, ¿no? Los museos no están solamente allí para mostrar, para contar, sino para ser objeto de apropiación y eso pues digamos que
se hace un clic también en el equipo de investigación y lo que nos damos cuenta es que hay un enorme potencial en que el museo mismo sea un escenario a través del cual se puedan movilizar estos procesos. Entonces lo que hacemos es que les pedimos que trabajen con nosotros y ellos hacen unas investigaciones, cada pareja de investigadores trabaja con las colecciones, trabaja tanto en el Museo Etnográfico como en sus comunidades, van y visitan a sus abuelos, hablan con sus tíos, hablan con sus primos, hablan con sus parientes, llevan distintos objetos, comienzan a contar historias. Naturalmente, a partir también de esas conversaciones se levantan nuevas historias sobre el museo y sobre la relación histórica de las comunidades asentadas alrededor de Leticia y el museo. Se levanta también material fotográfico que muestra la vigencia y la actualidad de la cultura material que estamos mostrando con el museo. Entonces también comienza de alguna manera el museo a ser un lugar donde no solamente se está mostrando el pasado, sino que se está mostrando el presente y donde se muestra el vigor de las tradiciones indígenas amazónicas. Al final estos investigadores entregan unos resultados de investigación, unos informes que son súper interesantes y que dan profundidad y dan mayor densidad a los contenidos del museo. Cada uno de los informes tiene la particularidad de mostrar cómo fue el proceso propio de investigación en cada caso. Algunos prefieren unos gráficos, otros escriben un poco más, otros escriben un poco menos. Y nosotros lo que empezamos a hacer es a descubrir en medio de toda esa información pues una cantidad de datos, de intuiciones, de posibilidades también para la exploración dentro de la exposición. Rápidamente para concluir y un poco para conectar con la intervención anterior y con lo que discutiremos más adelante, todo esto está enmarcado en un proceso, digamos, de transformación de la relación entre un museo y sus públicos. Y en el caso particular de trabajar con colecciones etnográficas, que era lo que señalaba hace un momento que me parecía interesante como profundizar, es el siguiente. Durante muchos años la tradición antropológica ha consistido y la tradición de investigación antropológica ha consistido en que unos expertos interrogan a unas comunidades y a partir de esa interrogación extraen información que luego se pone visible, accesible y de manera escrita en distintos formatos. Publicaciones es el más común, pero los museos hacen parte también de ese repertorio de lugares de publicación. El paso que estamos dando, y que es un paso complejo y que está lleno de matices y de desafíos que se van aclarando realmente en la práctica, es ceder y distribuir la autoridad curatorial de los museos, ¿no? Y la idea es, en un futuro muy cercano, que la figura del curador deje de ser esa figura de autoridad y se convierta más bien en una figura de mediación. ¿Mediación entre qué actores? Hay muchos, pero principalmente dos. La sala de exposiciones, que es un lugar donde pasan pues una cantidad de cosas. Ustedes estaban hablando ahorita de unas y los que trabajan en mediación lo saben muy bien, cosas inesperadas e imprevisibles. Entre las salas de exposiciones y los intelectuales que se relacionan con estas colecciones. Y ahí estamos, digamos, como en ese proceso. La mediación misma se convierte también en el trabajo curatorial, de tal manera que actualiza y da vigencia a los contenidos de la sala de exposiciones. La sala de exposiciones no es solamente el lugar donde se refleja la consolidación de un conocimiento erudito, experto y especializado, sino que es un lugar que hace parte de un proceso mucho más amplio, que en realidad solamente va a ser reconocible cuando se empiece a interactuar y a descubrir las relaciones históricas entre los públicos y las salas. Y ese sería como el aporte. Muchas gracias. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Creo que hablas de algo que nos interesa a todos los que estamos acá y es el fortalecer el trabajo con el público y bueno, en este caso particular es entre los públicos de las comunidades indígenas. También otra cosa que me parece interesante y que se va a unir a la siguiente ponencia es la identidad cultural como un proceso que se actualiza. Y de esa manera creo que la curaduría de la renovación vanguardista de Álvaro Medina también puede abordar esa temática y en particular pues con el movimiento de los Bachué, que acá seguramente están familiarizados con eso. Entonces paso el micrófono a… sí.
Paso el micrófono a Álvaro Medina, quien, como ya mencioné, fue el curador de la Renovación Vanguardista y es autor de los libros Procesos de Arte en Colombia, 1810-1930, El arte colombiano de los años 20 y 30 y Poéticas visuales del Caribe colombiano al promedio del siglo XX. Bien, gracias por la invitación, por la asistencia tan numerosa de público y por un tema que realmente es interesante. Yo les voy a hablar de mediación desde el punto de vista de la historia. Esa cosa que ocurrió hace muchos años, antes de nosotros nacer en muchos casos, pero también la historia que uno ha vivido, sobre todo cuando tiene canas. Mediación implica conectar cosas, implica diálogo, implica hacer entender cosas que a veces nos parecen obvias y no lo son del todo. Entonces, por eso escogí este tema, la conexión amerindia, que a algunos les extrañará un poquito el título, para hacerles ver que muchas veces dejamos por sentado que ciertas cosas se desarrollaron o se presentaron de una X manera y las cosas a veces resultan mucho más complejas. Este es un tema que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años y no he concluido. Y aquí simplemente es un atisbo que les voy a presentar. Pensando que la curaduría que yo hice aquí en relación con la primera mitad del siglo XX, que es la época de las vanguardias y de la modernidad vanguardista, si bien se exhiben algunas piezas que permiten comprender de qué manera esa modernidad se hizo presente en Colombia, también ocurre una cosa, faltan muchas cosas. Hay cosas que quedaron por decir, ¿no? Porque siempre hay la limitación en una colección de lo que uno tiene como material para poder trabajar y de las obras que están ausentes, que no se han adquirido y que yo espero que algún día se puedan adquirir. Para que vean ustedes cómo es el asunto de complejo, trabajando desde la historia, cuando yo comencé a hacer este trabajo hace unos 35 años, recuerdo que le hice una consulta a Damián Bayón, crítico de arte argentino, éramos amigos, y le expliqué que yo estaba haciendo un trabajo que permitía ver y comunicar de qué manera algunos artistas vanguardistas latinoamericanos, es un trabajo que cubre el continente, tenían relación con el mundo precolombino, de qué modo el mundo precolombino los había inspirado, les había dado pálpitos, les había dado ideas, les había dado temas. Entonces mi pregunta a Damián fue, cuéntame una cosa, estaba en los puros comienzos del trabajo, ¿qué artistas hay en Argentina que tengan influencia precolombina? Y Damián, que era todo un caballero y muy buena gente, me miró un poco rayado. Y entonces me dijo, che, en Argentina lo indígena no tiene mayor importancia. No es un país muy mestizo como Colombia o Perú o Ecuador, etc. Entonces me tocó darle a un veterano como Damián, que era muchísimo mayor que yo, una pequeña lección. Decirle, en los trasvases culturales, porque, usó una palabra, me dijo, nosotros no tenemos mucha sangre indígena. Le dije, en las cuestiones culturales la sangre no tiene nada que ver. Esto no es un asunto de sangre, sino de escogencias poéticas. De manera que yo puedo ser colombiano y de pronto tener una gran afinidad con la música oriental, por ejemplo. No necesito tener los ojos así para poderlo experimentar. Pero puedo tener una gran afinidad de pronto, digamos, con el barroco. Es lo que me gusta, es lo que me llega, es lo que me llena, es lo que yo siento. Y no necesariamente el barroco, digamos, latinoamericano que existe, sino de pronto con el barroco, qué sé yo, alemán, austríaco, etcétera, ¿no? Son escogencias culturales que uno hace, ¿no?
Y entonces puso una cara así Damián como que sí, como que no. Y le dije, por ejemplo, Picasso no tenía una sola gota de sangre africana y sin embargo es un artista que hizo una escogencia y trabajó a partir de las tallas en madera del África. Ahí ya cambió el panorama, ya me entendió, ¿no? Bien, esta introducción es para poderles mostrar el tipo de trabajo que nos queda por hacer y que es curioso que, por ejemplo, un país como México, que yo he visitado muchísimas veces, que es tal vez el más abierto al mundo precolombino y el que gasta recursos, recursos tanto monetarios como intelectuales, en México todavía la cosa no ha avanzado. Entonces comienzo por esto, por ejemplo, la relación de Picasso y el arte africano, que es algo que hoy en día ya conocemos más o menos en detalles. Eso durante mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad, era simplemente una mención que se hacía, sí, Picasso, el arte africano, pero ¿de qué modo? Bueno, las cosas comenzaron a cambiar más o menos en el año 83, cuando el MoMA de Nueva York hizo una exposición que se tituló, a ver cómo era, El primitivismo en el arte del siglo XX, y presentó todos los artistas importantes del siglo XX y sus fuentes. Lo importante de la exposición era que estaban los cuadros o las esculturas y al lado los objetos que podían ser africanos o podían ser precolombinos, etcétera, que mostraban la relación de una manera absolutamente clara. Por ejemplo, ustedes ven este Picasso del rostro y uno ve la máscara al lado. Picasso invierte de cierta manera la máscara, ¿no? Y usa una serie de elementos geométricos y eso es suficiente. O sea, no copia la máscara, sino que se da cuenta que hay otra posibilidad de representar un rostro y lo utiliza de una manera acertada. Un segundo y último ejemplo para entender cuál fue el aporte de Picasso. Nos cambia la visión. Picasso nos cambia la visión. Y es por eso que yo digo que mi aporte aquí es desde la historia. Porque fíjense ustedes, este paso fundamental le abrió las puertas al arte latinoamericano. Antes de eso, ¿qué había? Unos intentos de hacer arte latinoamericano. Unos intentos que algunos son bastante acertados, pero que no llegan a su plenitud. Esa era una discusión clave, fundamental, central, hace 100 años. 100 años y un poco más. Situémonos más o menos 1904, 1906. Surge todo un grupo de intelectuales que comienzan a plantearse, intelectuales latinoamericanos, a plantearse cómo es eso de ser americano, porque en la época no se hablaba mucho de latinoamericano, sino americano. ¿Qué somos nosotros? Era el interrogante. ¿Somos españoles? No somos españoles. ¿Somos portugueses? No somos portugueses. ¿Somos indígenas? ¿Qué somos? Una mezcla de todo. Precisamente porque la cuestión no es de sangre. Entonces puede que yo no tenga sangre indígena o africana, pero estoy en un contexto cultural que me define a mí lo que yo soy. Y en esa discusión, entonces, ¿y cómo expresar esa, llamémosla, es una palabra un poco grosera, latinoamericaneidad? Ese era el interrogante, eso no es así de fácil. Hoy en día yo diría que es relativamente fácil. Y si le doy el énfasis a Picasso, es porque Picasso nos dio la clave. Hay toda una serie de artistas, no voy a mencionar ninguno de hace 100 años, de los años 10, 20 del siglo pasado, que se influenciaron por Picasso y que copiaron a Picasso. Y ustedes pueden encontrar, si entran en internet y ponen los nombres, encuentran muchas obras de ese tipo. Hay obras que si uno no es conocedor, uno ve una pintura de esas y piensa esto es de Picasso o es de Braque. No, resulta que es de un pintor X que puede ser argentino o mexicano. Pero les estoy diciendo, Picasso nos da la clave. Y entonces la clave la comenzamos a encontrar, por ejemplo, aquí. Diego Rivera, el discutido Diego Rivera. ¿Qué tiene esto del mundo precolombino?
Bien, en principio uno podría decir, y es algo que a fines del siglo XIX ya se había ensayado, pintar indígenas. Pintar indígenas, punto. Eso era algo que en algunos países, por ejemplo Colombia, eso era muy mal visto. Vayan sabiéndolo. No se les olvide que el peor insulto en Colombia es decir no sea tan indio, que es la más absoluta y total grosería. Pero bueno, uno podría decir, es una muchacha que por el color de la piel y todo, y el cabello largo, etcétera, uno puede decir si es una indígena. Pero hay un elemento más que hace que Diego Rivera implique ese cambio. El color, que aquí está muy deformado, la lisura que tiene el cuerpo de la muchacha y esta cerámica Colima es lo que inspira a Diego Rivera. O sea, Diego Rivera, que apreció mucho la cerámica del occidente de México, al cual pertenece la cultura Colima, ¿no? Entonces él dice, esta es una manera, no es solamente de pintar el indígena o una indígena, sino de hacer sentir lo que es el mundo de los indígenas, que es distinto, ¿no? La primera actitud, yo diría, es como la fotografía, la cosa puramente exterior, lo otro implica una poética mucho más profunda. O esto de Alfaro Siqueiros, que fue el primero que teorizó sobre el asunto. El primer manifiesto vanguardista en América Latina lo publicó Siqueiros en el año 22. Y él ahí hace un planteamiento que sin citar ni mencionar a Picasso, en realidad recoge el espíritu de Picasso. Entonces él se plantea una cosa, no lo dice el texto, esto lo voy a decir yo, pero es para buscándole la comba al palo. Si Picasso se inspiró y tomó elementos de África, eso no es necesariamente el camino que nosotros en América Latina debemos tomar. Y es el primero que teoriza y dice, ¿por qué no estudiamos lo que hicieron los mayas, los aztecas, los incas, y extraemos de ahí elementos para nosotros expresar lo que somos? Entonces, tenemos este cuadro que es clave porque es tal vez el primero que pintó Siqueiros en esa dirección, una madre campesina que huye en plena Revolución Mexicana. Por eso el fondo, aunque el color está un poco quemado, el cielo es como un cielo de fuego, un cielo incendiado. Y una mujer que huye con su bebé de esa violencia tremenda que es toda guerra. Y tenemos esto que es de la cultura olmeca, llamada la cultura madre en México, porque es la más antigua y la que generó todas las otras culturas del área mesoamericana. Y encontramos que hay un tratamiento que es muy similar. Podemos ver las imágenes juntas ahora, y si observan ustedes el pelo del cuadro de Siqueiros, ¿no? La cabellera apelmazada, compacta, dura, que parece como si fuera de madera, y vemos la de la figura a la derecha, encontramos que la relación es la misma. Es más, el conjunto como conjunto, si ustedes observan la figura central de la madre y el niño y los cactus al lado y lado, el tratamiento es el mismo, es decir, de una cosa muy limpia, sencilla, despojada de detalles, y entonces encontramos a un Siqueiros que se fija en la cultura olmeca, que tiene una producción escultórica realmente extraordinaria y de primer orden, y de qué modo entonces él se inspira en eso para elaborar un lenguaje. Y a partir de ahí no es necesario representar a indígenas, sino representar cualquier cosa, y lo indígena, lo nuestro, queda incorporado. Pongo un tercer ejemplo que no es un latinoamericano, lo escogí deliberadamente porque es contemporáneo, que es Henry Moore. Entonces, la mujer reclinada. El mismo Henry Moore decía, la tercera parte de mi producción escultórica son mujeres reclinadas. Y se ha calculado en 252 el número de esculturas que hizo con este tema. ¿Y de dónde sacó Henry Moore su tema? Su inspiración, su idea. La de la derecha alcanzamos a reconocer la mujer reclinada y es bastante abstracta. Y hay algunas mujeres reclinadas que son mucho más abstractas. Me abstuve de presentar muchas para no alargarme.
Pero fíjense esta, que fue la primera que él hizo, de 1924. Les hago ver una cosa, el cuadro de Diego Rivera es del 22, el cuadro de Siqueiros es del 25, esta escultura de Henry Moore es del 24. ¿Y de dónde sacó la idea? Por fortuna, en la época, Henry Moore llevaba un diario, era muy joven y estaba en plena búsqueda. Una búsqueda, según su diario, claramente marcada por Picasso. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, salgamos del eurocentrismo, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, cosa que Gauguin es el primero que la plantea, y comencemos a buscar por otras partes. Entonces esa es la onda de los jóvenes de la época. Picasso abre la puerta, una puerta que entreabre Gauguin. Y bueno, pero ¿de dónde diablos nos inspiramos si hay tanta cosa entonces? La idea es, por lo pronto, nada de Europa, somos europeos, pero vamos a buscar por otros lados. Recuerden que en la etapa previa, ¿cuál era el motivo de inspiración? Grecia y Roma, que el Renacimiento plantea. Pero a partir de Gauguin las cosas cambian. Entonces, Henry Moore cuenta en su diario que un día entró a la sala mesoamericana del Museo Británico en Londres y comenzó a ver obras y dijo, esta es la onda que yo voy a agarrar, ¿no? Más o menos así él lo plantea, con ese entusiasmo y con esa cosa, ¿no? Bien, tenemos el Chacmol, Tolteca el de la izquierda, Maya Tolteca el de la derecha, ¿no? Que es una figura ritual que en realidad es un altar, sobre el estómago hay una especie de que podríamos llamar que como de altar, de pequeño altar, para ofrendas en los ritos, y es una figura reclinada sobre la espalda, que es la idea que toma Henry Moore. Y entonces aquí tenemos la escultura de Henry Moore que ya vimos antes, la primera que él hace, y observen ustedes una cosa, es talla en piedra directa, o sea, en ambos casos, pero me refiero a la de Henry Moore, debió ser una piedra más o menos de 1 metro, 1,5 metros de alto, que él comienza a devastar, crea un zócalo o base que en el Chacmol es igual a la que él hace, y de ahí se levanta la figura. Por supuesto, él le cambia la posición, no es un copista, es un escultor creativo en su plenitud, y logra algo que en otro apunte de su diario él dice, es que cuando yo vi esas esculturas mesoamericanas, yo sentí que cada escultura, la piedra se sentía que eso era como una montaña, como una roca, una cosa fuerte, y no algo que es verdad que en Europa la escultura en piedra, sobre todo en mármol, se había vuelto una especie de floritura, eso trataban y eso se volvía como un encaje y el pelo, eso es casi pelo por pelo. Bueno, es una maravilla técnica y es válido, pero en este momento y a partir de Brancusi, los artistas se comienzan a pensar una cosa, no, hay que dejar la piedra así fuerte, pesada, que se sienta, y eso es lo que logra Henry Moore a la izquierda, inspirado, por supuesto, entonces en el mundo mesoamericano. Y esto lo pongo simplemente porque me lo tropecé y me pareció simpático hacerles ver que esta onda continúa. O sea, Nadine Ospina tiene casi 60 años, 57, algo así, y ha tomado el mismo tema, por supuesto con otro enfoque y con cierto humor burlón interesante.